ahí estoy admitiendo a más gente que me está apareciendo. Sí, ahí justo estaba viendo eso. Bueno, si les parece bien a Flor, Agus, arrancamos. Dale, sí. Perfecto. Dale. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad, ya ni siquiera hace falta hacer mucha presentación. Quizás por ahí hay algunos que no estuvieron en el primer o segundo encuentro. Mi nombre es Nicolás Escudero, digamos, yo formo parte de Todos por Sociales. Estamos en el tercer y último encuentro del taller de ESI. La verdad, lo dije el primer día, lo digo hoy. Para nosotros es súper, pero súper importante poner estos temas en juego, en la cancha, arriba de la mesa. Creemos que nos hace mucha, pero mucha falta, no solamente en, en la vida, sino también como futuros profesionales y como profesionales. Así que nada, súper importante poder hacerlo. Sin más preámbulos, le paso la pelota en términos futbolísticos a Flor para que se arranque con el último encuentro y bueno, espero que lo disfruten así como lo estamos disfrutando todos. Gracias. Bueno, gracias Nico, gracias a todos por estar nuevamente. Gracias a los que lo vean más adelante. Mucha gente nos escribe que después lo ve por YouTube, así que eso está buenísimo. A veces se complica el tema horarios, más un sábado. Bueno, hoy vamos a dar un tema que a US y a mí nos gusta mucho, que es diversidades, diversidades sexuales y diversidades de género, como también lo es en relación a las infancias. Nosotros nos gusta llamarla infancias libres, más que infancias trans o travestis. Es un tema sumamente delicado que le vamos a dar más desde la empatía, el acompañamiento y el amor. Vamos a dar una parte teórica para que ustedes entiendan de lo que estamos hablando, pero queremos promover un poco esto, ¿no? Desde el lugar, desde nuestras infancias y cómo nos violentaron muchas veces a nosotros de niñez y ponernos en esa posición para poder entender al otro. Siempre está bueno reflexionar y no teorizar. Tenemos cierta tendencia facultativa a querer teorizarlo todo y estudiarlo desde un marco teórico, más bien europacentrista, porque terminamos tomando a ciertos autores como Foucault, Butler, para hablar un poco de la cuestión del género, cuando tenemos grandes autoras relacionadas a lo que es Latinoamérica, y siempre está bueno tomarla de primera persona, relatos realmente de primera persona de personas trans y travestis. Por eso vamos a hablar de algunas activistas y vamos a pasar en un momento un videíto de una niña trans para que, es muy cortito, 4 minutos, para que ustedes puedan ver también en primera persona qué dice la familia y qué dice una niña trans desde su experiencia. No sé si Agujos, ¿querés decir algo? No, primero, nada, gracias por estar, por bancarla una vez más. Y nada, abrir unos interrogantes a ver si alguna se anima a decir qué piensa, ¿sí? sobre la diversidad y sobre qué es, ¿no? ¿Qué noción tenemos de qué es ser una persona queer? ¿No? ¿Qué pueden decir ustedes? ¿Qué saben? ¿Qué no saben? O de ser una persona trans, travesti. Si alguien se anima a decir qué es lo que le dijeron que era o qué piensan que es, para O ver por qué chat también. información tenemos. Sí, por chat o decirlo en palabra. Así sabemos qué tanta info tenemos sobre eso. ¿Alguien se anima? O una palabra, tipo que ustedes digan, bueno, esto tiene que ver con lo trans, con lo travesti, con la cuestión de la orientación sexual, alguna palabra por chat o quien se anime, y si no se anima nadie no pasa nada, que vamos a ver el taller igual, no nos vamos a ir y vamos a Sí, sí, decir, sí. qué problema. Es para que nos pongamos a pensar nosotros, ¿no? ¿Qué nos dijeron de eso? ¿Qué tanta información tenemos, ¿no? Acerca de las diversidades. Tal Yo vez sí, para pensarlo nada más, no hace falta decirlo, pero sé lo que es ser queer, sé lo que es, o estoy encerrada en lo hetero, binario, varón-mujer, ¿no? Es más que nada para eso. Sí, Gladys. Bueno, como verán, no soy una niña, entonces es como que la educación que yo recibí en un primer momento era binaria, eras nena o eras nene. Después, gracias a Dios, tuve padres con los que hablábamos mucho
Y si bien mi educación fue en colegios católicos y vivía en un barrio común, digamos, no, recién pude ver diversidad, digamos, cuando empecé en la facultad en la UBA, ya hace mucho tiempo, donde, bueno, no me resultó extraño, pero sí era la primera vez que veía a alguien que se vestía de varón o de mujer siendo de otro género. Después en la vida vas aprendiendo y vas conociendo otras posibilidades. Y lo bueno de este tiempo es que puedo charlarlo con mi hija, tengo una hija de casi 17 años, sus amigas y mis alumnos. Con ellos uno va aprendiendo y viendo cómo ellos también piensan este tema, ¿no? Y aprendo mucho de ellos. Así que bueno, eso quería, no soy una pacata, pero Buenísimo, buenísimo. Sí, era compartir un poco mi postura. Bueno, me encantó la parte de aprender de los adolescentes, porque a veces parece ser que la cuestión es que como educadores vamos a siempre enseñar desde una posición más vertical y nada que ver, a veces terminamos aprendiendo más nosotros como educadores que lo que le transmitimos y tener en cuenta el saber previo. ¿Qué saben previamente los adolescentes para poder construir desde ahí, no desde el desconocimiento total? Y agradecemos un montón que te hayas sumado a hablar, Gladys, una genia que siempre ahí está presente en todos los encuentros. Y ahí Brenda pone, cuando no coincide el sexo asignado biológicamente con el que se autopercibe. Muy buena definición, bien detallada. Así que ahora vamos a... Perdón, quería agregar a lo que dijo Gladys, de que sí, que tal vez miramos con esa postura de que cuantos más años tenés, cuanto más adultos sos, más sabés, ¿sí? Y que los niños, por ser niños, no saben nada, porque yo, acabo de ver una situación recién en casa, tengo un hermano más mayor que yo, y me dice, vos, charla de educación sexual, ¿qué sabés vos? Si tenés 22 años de sexualidad, ¿viste? Me tiró esa. Entonces empecé, ¿y vos sabés lo que es queer? ¿Sabés lo que es identidad? ¿Sabés lo que es expresión? Y no sabía nada. Entonces está muy bueno hacer este ejercicio con los demás, ¿no? Ver cómo todo esto se reproduce en nuestra vida cotidiana. Así que nada, era un comentario para agregar. En mi caso, por ejemplo, mi hija, al ser hija única, siempre, no ahora en esta situación de pandemia, ¿no? Los viernes era tener 7, 8 chicas más en mi casa, que son como mis hijas, las conozco de sala de 2, y entonces en el desayuno me invitaban a sentarme para contarme sus cosas. Entonces, ahí uno tiene otra postura, les das tu forma de pensar, y ellos te retroalimentan con lo que ellos piensan, ¿no? Y lo bueno de darte cuenta que están bien plantadas en cuanto a un montón de temas, que en mi época no era así. Totalmente, yo creo que las adolescentes de esta generación vienen a arrasar con todo y mismo hasta Agus y yo, que bueno, tenemos 22 años, ya quedamos atrás de un montón de cuestiones que nos tenemos que actualizar constantemente y es actualizar escuchándolos a ellos, no agarrar un libro y estudiar, es ir y sentarte a hablar, como decís vos, en el desayuno, en la calle, que bueno, hoy en día con la pandemia también hay una cuestión de que hay mucha necesidad nuevamente del contacto, de la calle, de los movimientos, de las luchas, de las marchas, de los encuentros en instituciones educativas y demás, como que hay mucha demanda. Por eso promovemos estos espacios a que por lo menos podamos hablar vía Zoom de estos temas. Así que voy a compartir el PowerPoint. Saben que cualquier cosa igual nos lo pueden pedir vía mail, PowerPoint, no se preocupen por eso. Bueno, como siempre está la cuestión de la presentación, por si hay alguien nuevo. ¿Se ve bien? Sí, ahí amplíalo, falta que se amplíe. Genial, sí, se está ampliando, pero justo ahí está. ¿Ahí se amplió? Buenísimo. Sí. Bueno. Ahí se dejó de ampliar, ¿no? Sí. A ver, amplio de nuevo. Ahí está. Bueno, ahora sí.
Bueno, esta vez siempre nos manejamos dividiéndonos un poco mitad y mitad el PowerPoint para ir transmitiéndolo con AUS miti-miti. Esta vez no nos vamos a manejar así. Vamos a ir hablando y generando un poco de debate, porque la idea es esta, debatir, y que realmente es una cuestión de interpelar, de que nos interpele como personas. Así que bueno, quizás va a ser un poco repetitivo estos primeros minutos principalmente, en relación a este sistema sexogenérico, que ya lo estuvimos hablando un montón, pero que es necesario volver a explicarlo y volver a tener en cuenta, ¿no? Para repensar, bueno, qué es la identidad de género y qué es la orientación sexual. Justamente el sexo se remite a una cuestión relacionada a lo biológico, a lo fisiológico, a lo genital, que puede ser obviamente genitales tanto internos como genitales tanto externos. Solemos siempre centrarnos como en la cuestión externa y visible, pero bueno, también tenemos cierta cuestión de la genitalidad interna. Tenemos que entender, bueno, que esto ya lo dijimos, que el sexo también es una construcción histórica, social y política, porque es una forma de interpretar nuestra corporalidad, es una forma de leer nuestros cuerpos, y justamente se pretende también excusar a que es biológico, porque con la idea y la noción que es biológico, que es una mirada científica, lo que hace es, bueno, se lo naturaliza, se acepta que solamente hay dos posibilidades de corporalidad y que van a ser, bueno, vagina vulva, lo que es genital exterior, y lo que son úteros y ovarios como la cuestión interior, interna, y lo que es, obviamente, el varón va a ser penes, testículos desde lo visible y, bueno, la próstata. Entonces, se interpela y se interpreta a que los cuerpos solamente son, desde una lógica binaria, varón y mujer. Y bueno, una pregunta que acá nos hacemos, que la vamos a ver más adelante para que ustedes piensen, es ¿qué pasa con las personas intersexuales? O mal llamadas, que antes se llamaba hermafroditas. Como para ir viendo un poco sobre qué ocurre con esta noción de interpretación de que solamente hay dos posibilidades de cuerpos, cuando en realidad, cuando se estudia la biología, hay un montón de ciertas combinaciones genéticas y hormonales que se pueden ir dando, pero el problema es que si nace una combinación que no tiene que ver con lo que se espera, se lo adecúa. Entonces es este sistema bien binario, desde un modelo que hoy se denomina médico hegemónico, en donde se ubica a la noción científica médica como el saber supremo, desde una lógica vertical, en donde va a ser el médico quien tiene el saber, que se lo va a imponer al otro, como si no hubiese opción. Y hoy en día realmente un médico es una figura de autoridad. Queremos recalcar que el problema no es la persona, sino la formación que se recibe. Obviamente, recalcar que hoy agradecemos a todos los médicos y a los profesionales de la salud que están trabajando todos los días en relación a esta pandemia, y también recalcar que adheramos a la lucha salarial y laboral que tienen, porque muchas veces a las 9 de la noche antes salíamos a aplaudirlos y un aplauso no basta para el enorme trabajo que va más allá de la pasión, porque todo eso, más los educadores sabemos que muchas veces tenemos que hacer cosas como por pasión, y en realidad es trabajo, son horas de estudio que le dedicaron, toda la inversión económica, y que no viene por ese lado cuando hablamos de modelo médico hegemónico, justamente viene de un modelo, de una forma de interpretar, una forma de formar y una forma de ejercer, que lastimosamente también se aprende en la facultad. Uno va a la facultad de medicina y ve esta lógica en donde es el que tiene el saber, entonces el paciente aparece desde una noción pasiva y justamente desde el término paciente, no desde el término sujeto, con padecimiento. Así que bueno, esto tiene que ver con esta lógica médico-hegemónica. Sí, también, ¿no? El binarismo que se da en todas las carreras, lo que hablábamos el otro día, de lo que se nos enseña, mismo de la facultad, como dijeron, de sociales, la facultad de psicología, ¿sí? Donde no tenemos perspectiva de género. Si esto era algo de que no se hablaba y el binarismo es natural y las teorías están dadas desde varón, mujer. Por eso es entendible que reproduzcamos esto todo el tiempo, ¿no? Totalmente. Bien. Acá vamos a otra vez reiterar la noción de género, ¿sí? Que es lo que se le atribuye
a la noción de sexo. ¿Sí? Dijimos, sexo masculino, femenino, según los genitales que tenga, ¿sí? Y desde ahí se interpreta seguidamente el género, ¿sí? Si es sexo femenino, va a ser mujer. Sexo masculino, pene, va a ser varón, ¿sí? Y eso conlleva toda una carga social, como vimos, política, determinados roles, sí. No, solamente se le Listo. Bien, cosas que pasan. ¿Por qué no se te ve a ver? llevamos determinados roles, ¿sí? Que cargamos con eso toda nuestra vida y que se dan desde antes del nacimiento, ¿sí? Ya uno cuando queda embarazada, la persona con vulva, digamos, va a realizarse una ecografía y desde ahí estamos ansiosos esperando el sexo del bebé porque eso va a determinar su forma de estar en el mundo, ¿sí? Su forma de ser, qué le vamos a comprar, qué ropita, qué color, qué juegos sí y qué juegos no, ¿sí? Depende del futuro que imaginamos. Entonces todo eso se atribuye, ¿no? Y por eso es, ¿qué pasa cuando la persona es intersex y no encuadra en ningún género? No le podemos asignar un género porque en realidad no tiene un solo genital o no está armonizado de determinada manera. Entonces eso también nos hace dar cuenta de que es una construcción. Porque se presenta eso que rompe con la norma y pensamos, y bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué imposición le damos, no? Sí, totalmente. El otro día estaba viendo un video que creo que era en Dubái, de una familia con mucho dinero, que para saber justamente el sexo de su hija, hacen toda una fiesta en donde realizan una cuenta regresiva y todo un edificio se iba a iluminar de rosa si era mujer, de azul si era hombre. Bueno, ni hablar de toda la plata que gastaron para hacer eso. Imagínense que en el medio del obelisco hacen eso, una locura. Y bueno, se había iluminado de celeste, todos llorando, el papá diciendo que su hijo va a jugar al fútbol. O sea, ya una carga y una connotación total por lo que dice una ecografía, porque en una ecografía se pueda vislumbrar un pene o vislumbrar que no hay un pene, porque también pasa eso, ¿no? Ausencia, presencia, que muchas veces nos miden en esa cuestión a la mujer. Bueno, ausencia de pene, presencia de pene. Y bueno, todo lo que implica también el deseo, que es sumamente importante. Bueno, Agus y yo estamos en psicología y tenemos una gran impronta de lo que es el deseo, y cómo eso marca al niño y marca a cualquier persona. Sí, las presiones también, que se le imponen a ese niño por determinado deseo, ¿no? Que es construido. ¿Y qué pasa si no se adecua a ese deseo? Si no quiere ser lo que quisieron que sea. Totalmente. Aparte también hay una cuestión mucho de la culpa, como si hubiese sido culpable de todo eso, de toda esa carga social que les fue asignado y todo lo que se espera de ese bebé cuando nace. Es sumamente fuerte y es sumamente fuerte también salir de esa lógica. También, bueno, con Agus entendemos que la identidad justamente es algo que se construye, uno no nace con una identidad determinada, la va construyendo, por eso es sumamente importante la cuestión de la afectividad, del amor, el cuidado, desde los primeros momentos, que es algo que vamos a hablar en relación a la crianza un poquito más adelante. Y realmente está bueno repensar, ¿deseamos cuerpos intersexuales? Es decir, cuerpos en donde la combinación que se puede dar hormonalmente o la cuestión en relación a los genitales no está relacionado a lo que se espera en relación a mujer o varón. ¿Deseamos identidades trans? ¿Deseamos que nuestros hijos sean trans? Más allá del dolor familiar que puede ser hoy en día tener un hijo o algún conocido, alguna amiga trans, sabiendo la violencia, porque acá la lógica que queremos transmitir es que el problema no es la identidad de la autopercepción ni la orientación sexual, el problema es cómo la sociedad interpreta las identidades e interpreta las orientaciones y en base a eso violenta. Violenta al punto tal de matar, de asesinar, de ser cruel, de que las personas no quieran ir al sistema de salud, de que las personas no quieran ir a estudiar. Vamos a pensar cuántos compañeros en la facultad nos encontramos que son trans. Bueno, queremos hacernos estas preguntas para que realmente nos interpele como sociedad y que no quede solamente en la cuestión teórica de que existen distintas identidades y ya.
Bueno, pasando a la siguiente diapositiva, bueno, tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con la cuestión de la autopercepción, de que realmente el género es la autopercepción propia de cómo uno realmente sienta su género y sienta la forma de vivir su género. No tiene que ver con la imposición en relación a el sexo asignado al nacer. Hay que separar un poco la lógica en relación al reduccionismo genital, que todo pasa por la cuestión genital, y que incluye justamente lo que es la expresión de género, que es cómo uno expresa esta autopercepción. O sea, uno se puede autopercibir en concordancia con el sexo asignado al nacer, y sin embargo, cada uno va a expresar esa autopercepción como uno quiere, y puede ser por fuera del binarismo. O sea, yo puedo ser, a mí me asignaron al nacer que soy mujer porque tengo vulva, porque tengo vagina, porque tengo útero. Mi autopercepción se construyó desde sentirme mujer, pero mi expresión quizás es por fuera de lo binario, por fuera de lo que en realidad se espera que yo sea por ser mujer, o vestirme de determinada forma, o tener el pelo de determinada forma. Hoy en día solemos escuchar barbaridades en relación a, no, porque las lesbianas tienen el pelo cortito. O sea, hay cierto corte de pelo determinado que indica que esa persona es lesbiana. O hay ciertos tatuajes o ciertas expresiones que indican que seguramente sea lesbiana, gay o otra cuestión en relación a la orientación sexual o a la identidad. Y realmente lo que acá queremos dar cuenta es que hay tantas expresiones de género en relación a cuántas personas haya en el mundo. Porque cada uno tiene el derecho a expresar su autopercepción como uno quiere. Bueno, a ver, ahí pasamos. Y acá leo el comentario de Marianela, que dice que es por eso que como familia debemos aceptar a nuestro hijo tal cual es, más allá de lo trans o no, partiendo de la base de aceptarlo tal como es, con sus dificultades, sus gustos, ¿sí?, sus particularidades, y que hay mucha imposición de poder de parte de la sociedad. Por eso siempre se debe empezar por casa. Sí, tal cual. Como dijimos, la familia, la vamos a decir más adelante también, es la primera institución, ¿sí? Es la que sienta las bases de la educación, de la contención, del afecto, ¿sí? Lo que es que le enseña lo que es y lo que no debe ser. Así que es muy importante tener la escucha, aceptar la diversidad y darle lugar al niño, ya desde que es niña, ¿no? A poder expresarse y elegir. Bien. ¿Quieres decir algo, Flor? ¿O estamos bien? No. Genial. Bueno, acá otras distinciones que queremos hacer, ¿sí?, en cuanto a las diversidades. Queremos distinguir orientación sexual, ¿sí?, de lo que es identidad sexual, ¿sí?, que muchas veces se pone a las lesbianas, con los trans, con los travestis, con los homosexuales, todos parte de lo mismo, que aunque son diversidades, no es lo mismo, ¿sí?, una orientación sexual que una identidad, ¿sí? Entonces, la orientación sexual es el deseo que tengo por un otro, ¿sí? La elección de la persona con la que me voy a enamorar, con la que voy a tener sexo, ¿sí? Es respecto a un otro, ¿sí? Que en ese caso tenemos todas las orientaciones sexuales que conocemos, ¿sí? Bisexuales, heterosexuales, homosexuales, asexuales, que también lo vamos a explicar más tarde. Después tenemos la expresión de género, que era lo que decía Flor, ¿no? Que es como yo expreso cómo me siento. Y quiero hacer una aclaración de que, por ejemplo, ¿no?, que yo me sienta varón no significa que después me voy a expresar como un varón frente a los demás, porque también existe toda esta presión social de no ser aceptado, de la discriminación, ¿sí?, del qué dirán, y eso lleva a que las personas tal vez no puedan expresarse, aunque se sientan de determinada manera, ¿no? No sé si vieron Las chicas del cable, ¿alguna? Hay una de las mujeres que no me acuerdo el nombre, Sara. que es trans, que es un hombre trans, ¿sí? Sara. Oscar es el nombre trans. O Oscar, sí, no me acordaba los nombres. Oscar y Sara. Y ella No me acuerdo el nombre de mujer, Sara, ¿no era? Sí, Sara y Oscar.
Claro, Oscar se identifica hombre en realidad, él siempre se sintió hombre, ¿no? Pero al ser patologizado, al ser discriminado, aparte en ese momento, ¿no? De la sociedad, se tiene que vestir como mujer, ¿sí? Tiene que tener el pelo de determinada manera, porque hasta la han llevado a una clínica, le han dado electroshock, le han dejado encerrado, perdón. Entonces tiene toda una conflictiva atrás, ¿no? De que no es tan fácil expresar el género por más de que la identidad ya esté dada, ¿sí? Ya uno sepa qué identidad tiene. Y eso vemos, nada, lo que tiene que ver la sociedad en todo esto, ¿no? Cómo condiciona, cómo reprime. Y después también las diversidades corporales, que ya lo habíamos nombrado, ¿no? De que no hay una forma de cuerpo, ¿sí? No hay una forma de cuerpo que nos determine qué debemos ser. Y acá entran también las personas intersexuales que quedan por fuera de la lógica binaria y que también desde ahí surgió la noción, ¿no? De identidad de género. Cuando se investigaron sobre los intersexuales que compartían características de ambos sexos, ahí se vio, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con el género? Y se dieron cuenta de que esto era un constructo que se le impone a la persona. Sí, justamente esta reducción de justificar que la biología es binaria, medio que las corporalidades intersexuales vienen a romper con esta lógica, porque bueno, en realidad no es binaria, en realidad se la lee, se la interpreta desde un binarismo, desde creer que solamente hay dos únicas opciones, porque desde lo corporal y desde lo que podríamos interpretar como, entre comillas, natural, si se quiere decir, hay un montón de formas de vivir la corporalidad y hay niñas que nacen con cierta cuestión de combinación hormonal, combinaciones genéticas, que lastimosamente son adecuadas y que desde niñas se sufre lo que es en relación a intervenir los cuerpos para adaptarlos a una norma. Entonces, se interviene quirúrgicamente, por ejemplo, para que realmente su genitalidad esté adecuada a la norma. Y esto también implica, si tiene que ver a una cuestión hormonal, a que tomen hormonas durante toda su vida, porque también deben de sostener, obviamente, las cuestiones hormonales y principalmente en lo que es la pubertad, en lo que son los caracteres secundarios sexuales, como lo es, por ejemplo, en el hombre toda la cuestión de la voz, de la barba, del crecimiento, por ejemplo, del pene. Entonces, no es simplemente, genial, nació alguien intersexual que viva como quiera, no es el médico, desde una posición hegemónica, le va a decir a la familia, tu hija debe ser hombre o mujer, y hay que hacer algo. Y ustedes imagínense desde el lugar de familia, ¿no? Desde el lugar de que a vos nunca tuviste educación sexual integral, o que la tuviste, porque puede ser que la hayas tenido, y que sepas esta cuestión de la corporalidad y la intersexualidad, pero igualmente acabas de tener un hijo, estás conformando y construyendo una familia, viene todo un equipo médico y te dice que hay que hacer algo con esa situación, porque también pasa eso, que la persona se la trata como si fuese una situación, ¿y vos qué vas a hacer en ese momento de vulnerabilidad? Porque es una vulnerabilidad también tener que albergar a alguien que está dentro hoy en día de las diversidades, porque lastimosamente están en una posición que no es hegemónica. Y eso lo vamos a ver más adelante en relación a ciertas cuestiones de porcentaje, en relación a los asesinatos y los suicidios que hay en las personas trans, travestis, intersexuales, y cómo a lo largo de la vida la persona se tiene que hormonizar, se tiene que operar, cómo se ve en su cuerpo intervenido quirúrgicamente. Ustedes imagínense hoy en día, por ejemplo, se cae una mujer que le sacan una mama, y ustedes tienen que ver durante toda su vida delante de un espejo que tienen toda la cuestión quirúrgica de los puntos y de la marca que te deja corporalmente el que te quiten una mama, por ejemplo. Bueno, es muy fuerte. Y es muy fuerte no haber podido decidir sobre eso. Porque también ahí está la diferencia en las personas trans que se quieren hormonizar o que quieren intervenir quirúrgicamente su cuerpo, lo hacen desde una decisión. Lastimosamente desde una norma binaria, porque también el binarismo te indica cómo también tenés que ser trans, porque también vamos a hablar de eso, cómo también hay una cuestión de que para ser trans tenés que ser de determinada forma, y por eso un montón
de personas trans se terminan operando y se terminan hormonizando, con lo terrible y con lo invasivo que es para el cuerpo. Sabemos que toda medicación es invasiva, o sea, hasta un ibupirac es invasivo, pero imagínense una cuestión de hormonización, lo caro que es, por más que está dentro de la obligatoriedad del plan médico, o sea, que se debe cubrir al 100%, hoy en día hay muchas quejas de que van a hospitales públicos y no están dando las hormonas. O sea, por más de que tengamos otras opciones relacionadas a la ley de identidad de género que vamos a estar nombrando, bueno, hay cosas que faltan y es muy crudo también tener que intervenir en nuestros cuerpos para también adecuarnos a la norma de cómo debemos o cómo se debe ser un trans. Bueno, acá tenemos lo que es LGBTIQA+. Muchas personas a veces suelen ver como todas estas siglas y dicen, ¡ah! Wow, tipo, es complicado de entenderlo y simplemente es agrupar en lo que son determinadas lógicas de diversidades, tanto sexuales como de género, como de corporalidad. Es decir, que acá adentro se va a incluir gente de orientación sexual, gente de identidad de género y gente de corporalidades que están por fuera de la lógica hegemónica. Que la lógica hegemónica es todo lo que estuvimos viendo durante estas clases. Binaria, heterosexual, que se tiene que corresponder el sexo con el género, que tiene que ser mujer de determinada forma y que tiene que ser hombre de determinada forma. Entonces, acá vamos a dar cuenta de que están, lo que es la L, se corresponde a lesbianas, que bueno, es lo que veníamos diciendo en relación a personas que tienen en relación a su orientación sexual, es decir, que se sienten atraídas sexoafectivamente, quiere decir que la atracción no va a ser solamente sexual en relación a la cuestión física o erótica, sino también emocionalmente a personas que se identifican como mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces cuando hablamos de la identidad de género solemos decir, se siente mujer. Es un error súper común, que mismo hasta a veces en el discurso nosotras mismas podemos repetirlo, pero por una cuestión pedagógica y didáctica para que ustedes lo entiendan, pero en realidad la persona que construye su identidad como mujer es mujer. O sea, vamos a cuestionarlo como el ser es mujer, no es que se siente, no es solamente una cuestión de sentimiento, sino que construye su identidad, porque también decir que se siente vendría a ser a que la identidad es como que viene en el combo, naciste y naciste, con un sexo, con un género y con una identidad. Y no, la identidad es algo que se construye y es la forma como cada uno realmente la autopercibe. Entonces, las lesbianas son personas que se sienten, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Para una cuestión pedagógica le volví a decir que se sienten, que son mujeres y que se sienten atraídas por personas que son mujeres, que se identifican como mujeres. Y esto es una cuestión de orientación sexual, no tiene nada que ver con una posición de identidad. Después está la G, que tiene que ver con los gays, que esto es una cuestión de la homosexualidad, tanto lesbianas como gays, que va por fuera de la heteronorma de presuponer que todo el mundo es heterosexual, es decir, que se va a sentir atraído por el sexo género opuesto al que se le es asignado, que justamente tiene que ver con aquellos hombres que se sienten atraídos física, sexual y eróticamente por otros hombres que se identifican como hombres. Después tenemos la B, que es de bisexualidad, es un término hoy en día muy invisibilizado, porque parece ser también que si no sos heterosexual, tenés que ser homosexual y tenés que encajar dentro del lesbianismo o tenés que ser gay, porque la bisexualidad, estás ahí en el medio, ¿qué sos? ¿Qué te gusta realmente? También hay una cuestión de decir que si vos estuviste quizás, te identificás como mujer y estuviste con una mujer, pero después estás en pareja con un hombre, no sos lo suficiente lesbiana o bisexual. Es como que, no, pero vos tenés pareja, hombre. Como que también, o sea, dentro de las diversidades también hay normas que cumplir. Como que todo el tiempo intentamos normalizar ciertas cuestiones. O sea, hasta dentro de las disidencias hay una cuestión de discriminación a quien no es lo suficientemente lesbiana, no es lo suficientemente bisexual. Y esto tiene que ver también con una lógica binaria, en relación a pensar solamente quizás dos formas de ser homosexual.
Y que justamente esto tiene que ver con la bisexualidad, de sentirte atraído tanto por hombres como mujeres, y puede haber una preferencia de un género sobre el otro, o sea, podés preferir quizás sentirte atraída por hombres, pero también en algún momento de tu vida sentirte atraída por mujeres. Y la orientación sexual es algo que puede fluctuar en el tiempo. ¿Por qué? Esto tiene que ver con que nos enseñaron que tenemos que ser heterosexuales. Entonces, muchas veces en la adolescencia podemos vivir nuestra vida sexual desde lo hetero, y cuando somos grandes, quizás realmente nos damos cuenta de lo que nos gusta o a quienes nos sentimos atraídos sexualmente, o quizás nos dimos cuenta desde muy chicos, pero no pudimos expresarlo porque sabíamos todo lo que conllevaba eso. Entonces, uno a veces dice, pero vos recién ahora te diste cuenta, que tiene que ver con la figura de salir del closet. Es una posición política salir del closet, porque no es solamente saber lo que te gusta o no, sino decírselo a los demás, sino salir de un lugar de estar ocultado, de ser la sombra de la heterosexualidad. Por eso salir del closet hoy en día es una expresión tomada desde una posición más bien política. Y bueno, y después tenemos las personas trans, que viene a hablar de lo que es transexual, travesti y transgénero. Usamos más que nada el término trans en relación a aquellas personas que autoperciben su identidad de género, es decir, construyen su propia identidad por fuera de lo que le impone la norma en relación a su genital. Entonces, si la norma impone que vos debes ser mujer porque tenés cierta genitalidad, esa persona construye su identidad opuesto a eso que la norma quiere imponer. Después tenemos ciertas cuestiones como más como duras de la diferencia de la terminología entre travesti, transexual y transgénero. Acá es importante, o sea, esto es una cuestión más teórica, pero lo importante siempre es al otro preguntarle cómo quiere ser llamada, qué pronombre quiere usar. O sea, no vamos a estar yendo a preguntar, ¿vos qué sos? ¿Trans, travesti, transgénero, transexual? Como si a los heterosexuales y a los que tenemos nuestra identidad de género cis nos vienen a preguntar, che, ¿qué es eso de ser cis? Vamos a dar cuenta que a mí nunca me lo preguntaron. Entonces, ¿por qué preguntar eso? Pero bueno, cuestiones pedagógicas tienen que ver con que el travestismo tiene que ver con esta cuestión de, anteriormente, de un cambio de vestimenta, es decir, si sos hombre, vestirte como mujer. Esto obviamente cambió, y antes travesti se denominaba lo que hoy en día se llama realmente trans, pero hoy en día es una cuestión de una identidad política, porque antes se usaba peyorativamente esto de travesti, como si fuese un insulto. Mira, la travesti que está en la esquina, se decía. Yo he escuchado a mucha gente decirlo. Hoy en día, menos mal que no se escucha tanto en el discurso. Pero tiene que ver justamente con una cuestión de reivindicar el término. O sea, de usar un término que antes era proclamado como un insulto a decir, sí, yo soy travesti y qué. Como decir, ya tu insulto lo reivindico y lo uso para posicionarme políticamente ante lo que vos me querés imponer y ante lo que vos me querés decir. Sí, también, perdón. Ya si buscas en Google qué es ser travesti, te va a aparecer que es un hombre disfrazado de mujer y que generalmente se expresa o se manifiesta en shows de entretenimiento, ¿sí? O sea, ya se trata de disfraz, ¿sí? Y se presta ya para el entretenimiento, ¿sí? Podemos ligarlo a la prostitución, ¿sí? Que es lo que vamos a ver, como que ya se naturaliza que es un espectáculo para otros, ¿sí? Que el otro lo tiene que consumir, ¿sí? O sea, no se valida la identidad, se toma como un show, como un espectáculo para atraer a otros, ¿sí? Generalmente hombres cis heteros, ¿no? Que son los que mayormente consumen prostitución. Totalmente. Bien. Sí, usarlo como objeto de risa de también. Sí, de divertimento. Porque además de que los hombres cis heterosexuales son quienes más terminan yendo a la esquina a consumir en un sistema prostituyente, que no vamos a hablar específicamente de las posiciones y cuestiones ideológicas de cada uno de la prostitución en relación a una cuestión laboral, pero sí vamos a ser muy críticas en relación a
que cuando la única opción que te queda es ir a prostituirte a la esquina, no hay opciones, no es una opción. Es algo que te impone la sociedad de que terminás yendo a la esquina porque no hay otra, porque tu familia te expulsó, porque realmente no se cumple el cupo laboral trans, porque nadie te va a contratar, y porque sos también el cabo de risa de todos cuando pasan y la gente se ríe de verte en la esquina o de verte en un show porque consume, porque va a pagar ir a reírse un rato de la identidad de género del otro. Esto también está bueno que nos interpele, ¿no? ¿Qué shows consumimos? ¿Qué series consumimos? ¿Qué pasa cuando vemos a una persona trans en la esquina? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo ignoramos también eso, no? Como que a veces, viste, miramos para otro lado, hacemos la vista gorda, porque es preferible ciertas cosas no ver, que ciertas cosas no nos interpelen. Sí. Sí, naturalizamos que también la población travesti se prostituya. Es así. O sea, eso lo naturalizamos desde que nacimos. Sí, hay que construirlo. O sea, ¿cuánta gente, población trans, travesti vemos trabajando en, no sé, en comercios, en instituciones, en escuelas, ¿sí? Si no se les da la oportunidad de trabajar en esos sectores, ¿dónde van a trabajar? O sea, ¿a qué se tienen que llegar a exponer, no? Para poder vivir. Eso es causa de nosotros, de la sociedad, ¿sí? No es que ellas quieren prostituirse, ¿sí? Sino es a lo que la lleva ese sistema, a lo que la lleva la exclusión. Sí, aparte también esta cuestión de lo morboso, o sea, muchas veces nos ponemos a preguntar, y bueno, ay, ¿cómo es la sexualidad? ¿Cómo hacen pis? ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo hacen lo otro? Queremos saberlo todo, queremos saber como su vida pasada, como si hubiese pasado esto, ¿no? Un antes y un después, y no entendemos que en realidad ellos construyen su identidad desde ese lugar, y para ellos el antes era un lugar horrible en donde tenían que fingir. No es que de la nada, tipo, hoy soy mujer y estoy pasando a ser hombre. O sea, hoy en día sí tenemos el término que es género fluido, que tiene que ver con una cuestión de fluir, de pasar de un género al otro, pero esto no tiene que ver con lo que tiene que ver la posición trans desde la identidad de género, sino tiene que ver con una cuestión de romper un poco con el binarismo, con esta cuestión de sí o sí tengo que hacer esto de esta forma. Sí. Bueno, la U va a explicar estos términos. Sí, la I, bueno, ya lo vimos, sí, que es de intersex, no voy a explayarme mucho más, ya vimos todo lo que sufren, sí, todo lo que se les impone a estas personas que no cuadran en un género, en un sexo o en otro, que ya son intervenidos quirúrgicamente desde que nacen, sí, hormonizados para encajar, sí, porque es lo que se debe, sin poder elegir nada. Y después tenemos la Q, que es de queer, sí, cuando hablamos de queer, es algo que medio que desconocemos, ¿no? Socialmente, que es ser queer. Y bueno, primeramente, queer, ¿sí? Viene de la lengua inglesa, es un término, ¿sí? Que se usó del siglo XVIII como una palabra despectiva, ¿sí? Era usada como insulto, para referirse a todas las personas que salían de la norma heterosexual, ¿sí? Era como puto, travesti, boyera, maricón, lesbiana, ¿sí? Era usado de mala manera. Entonces surge en los 80 en Estados Unidos todo un movimiento de lucha y reivindicación, ¿sí? Donde estas personas que se salían de la norma, ¿sí? Que pasaban la frontera de lo aceptado socialmente, como lo que debe ser, se reúnen y pasan a hacer el acto político de tomar este término como algo positivo, ¿sí? Como una identidad. Es decir, todo lo que vos estuviste, como la comunidad gay, ¿sí? También. Le decían puto, trolo, era visto como algo malo. Entonces, bueno, hagamos una marcha del orgullo y salgamos a decir que esta identidad es válida, que esta orientación sexual es válida y que es algo totalmente bueno como todo lo demás, ¿sí? Así que parte de esto. Es todo lo que se desvíe de la norma, de lo heterosexual, de lo monogámico entre las personas de la misma edad, clase social y raza, ¿sí? A todo eso es lo que llamamos queer, todo lo que se escapa de esto. ¿Sí? Como el género fluido, que no se identifica dentro de un género, sino que puede fluir de uno al otro sin necesidad de encasillarse, ¿sí? Va en contra de la casilla, del etiquetar, va en contra de eso el movimiento. Y por último, asexual, que es una orientación sexual, ¿sí? Y que no quiere decir no tener deseo sexual, ¿sí? Porque
Seguramente las personas asexuales se masturban, ¿sí? Tienen conocimiento de su propio cuerpo, pero no hay atracción sexual o baja o nula, puede variar, de un acto sexual con un otro, ¿sí? Sí, o sea, la lógica penetrativa que nosotros consideramos hegemónicamente el sexo, pero sí puede haber deseos de formar una pareja, ¿sí? De tener una atracción sentimental, ¿sí? Una relación. No quiere decir que no puedan formar pareja. Y bueno, el más está puesto porque en realidad, nada, sabemos que la identidad, que la orientación sexual es algo completamente diverso, ¿sí? Y hay tantas identidades y sexualidades como personas en el mundo, ¿sí? Entonces no hace falta etiquetar tanto, además de para visibilizar que sí, que hay diferencias, pero en realidad no tenemos la necesidad de etiquetar a la gente, ¿sí? No hay por qué, no es necesario. No nos cambia nada el trato o la forma de tratar a una persona por su identidad o por su orientación. ¿Sí? No es algo que nos incumba, no es algo que se tenga que aclarar siquiera. Sí, aparte, dentro, por ejemplo, de la asexualidad está la demisexualidad, que tiene que ver con sentir una atracción emocional muy intensa hacia un otro, y que recién ahí se puede tener atracción sexual, igual sigue siendo baja, pero como que previamente necesitas tener como un vínculo emocional muy fuerte y muy intenso para recién poder llegar quizás a una lógica más del erotismo con un otro, porque como decía Agus, el erotismo de la masturbación propia está, o sea, hay sexualidad, porque muchas veces el término asexual justamente el A viene a decir esto, como no sexualidad, pero nosotros entendemos también la sexualidad desde una manera amplia, entonces sexualidad hay, porque, por ejemplo, vínculos con otras personas desde lo que es familiares, amigues y demás, está. La masturbación está, el placer en el propio cuerpo está, o sea, nosotros sentimos placer, no sé, comiendo, o sea, la sexualidad es muy amplia, entonces quizás el término a veces produce como asexual. Bueno, si se entiende la sexualidad desde una lógica penetrativa, sí, pero como ustedes saben y como queremos transmitir, la sexualidad no es solamente el acto penetrativo. Sí, y es importante no patologizar la sexualidad, ¿sí? No hay por qué tener ganas de tener relaciones sexuales con otro todo el tiempo, o sea, no es algo que esté mal, ¿sí? Es una de las orientaciones que se pueden dar y una característica que se da, que no tiene nada de malo, ¿sí? No tiene por qué molestar ni incomodar. Y esta foto tiene que ver con lo que hablamos un poco antes de esto de cómo cuando quizás vemos o estamos frente a una persona por fuera de la norma o por fuera de lo que nosotros vivenciamos siendo cis o siendo heterosexuales, tenemos esta necesidad de preguntarlo todo, de preguntar, ¿y cómo era antes? ¿Y cómo te llamabas? ¿Tenés una foto? Ay, ¿me mostrás esto? Ay, pero ¿cómo te diste cuenta? Como si alguien un día se levanta y dice, ay, me parece que hoy me di cuenta que soy trans. O sea, es todo un proceso de verse al espejo y sentir que hay algo que no concuerda con lo que te están imponiendo y con lo que te están enseñando, sentirse incómodo, o sea, hoy en día los niños, a partir de 4 años aproximadamente, ya tienen la identidad de género muy definida. O sea, la mayoría de encuestas que hay es que muchos entre los 3, 4 y 5 años ya sabían, o sea, tenían construido su identidad y sabían cómo se autopercibían, pero el problema es que no tenían muchas veces forma o herramientas también simbólicas de cómo expresarlo, porque no coincidía, no concordaba con lo que le enseñaban o con lo que le imponía la sociedad y la familia. Entonces, ustedes imaginen ser niñas, saber, tener la certeza interna de algo y que no haya palabras para nombrarlo. Porque por lo menos hoy en día tenemos palabras, pero hace algunos años atrás no había la noción que tenemos ahora de las personas trans y travestis. O sea, el término existía y quizás buscabas por Google y te malinformaban o encontrabas algún que otro noción o una nota periodística, pero muy así suelto. Mismo Gabriela Mancilla es la madre de Lulú, que fue la primera niña trans en recibir el documento.
Y ella decía que hace unos años atrás, hace aproximadamente 6, 7 años atrás, apenas se estaba hablando acá de la ley de identidad de género, ella no tenía idea, no tenía nombre, no había un nombre para decir lo que le estaba ocurriendo a Lulú, para que ella pueda por lo menos, nosotras somos muy partidarias de que lo que no se nombra no existe, y por eso estamos tan a favor de lo que es el lenguaje inclusive. Es necesario nombrar para dar existencia, para darle una identidad al otro, para que no quede en, sí, yo la verdad soy re pro, yo entiendo todo, respeto todo, pero la verdad que cuando se meten con el lenguaje no. Bueno, en el discurso incorporamos al otro, en el discurso nombramos a los otros. Qué importante hoy en día es un nombre. Si nos vamos a poner a pensar, imagínense no tener nombre, no tener un DNI, no tener nombre. ¿Qué pasa con la identidad? Si nos vamos un poco más atrás con todo lo que fue en nuestro país la dictadura cívico-militar, todos los desaparecidos que fueron sin nombre, que quizás encontraban un cuerpo y no había un nombre para esa persona, pónganselo a pensar desde esa posición, lo terrible que es para nuestra historia pensar en todos los desaparecidos que hay. Más de 30.000 desaparecidos que hay, y lo terrible que es para nuestra historia. Imagínense no visibilizarlos. Todos los 24 de marzo no visibilizar lo que ocurrió, y que la historia se siga repitiendo. Imagínense esto en la población trans, no nombrarlos, que no se visibilicen. Que el Día del Orgullo, digamos, no, la verdad que ¿para qué tener Día del Orgullo? O sea, imagínense como en esta suposición de algo que nos interpela como argentinos, que nos interpela en nuestra historia, ¿por qué nos interpela algo y no nos interpela lo otro? Bueno, está bueno como pensarlo eso. Bueno, ahí va Aus. Estamos intentando hacer una y una, pero entre medio también debatir, para que nos escuchen las dos. Aus, tenés silenciado el mic. Qué boba, sí. Bueno, vamos a hablar de un tema muy importante, ¿sí? Un logro en el ámbito de la ley muy importante en nuestro país en 2012, que es la ley 26.743, que es la ley de identidad de género, ¿sí? Que le da el derecho a la identidad de género, ¿sí? A todas las personas, ¿sí? A las disidencias también, y es el reconocimiento de la identidad según su percepción, ¿sí? Debiendo ser tratada conforme a ella, ¿sí? Y la modificación registral, ¿sí? El artículo 4, la persona tiene derecho a una modificación registral del DNI, ¿sí? No se requiere ningún diagnóstico, ¿sí? Ni operaciones, ni nada, ni reasignación genital, sino que solo que la persona se sienta de determinada manera, ¿sí? Que en realidad ya sabemos que no es un sentir, sino que es una conformación, ¿sí? Una conformación identitaria, ¿sí? Que atraviesa toda la vida. No es que del día para el otro yo voy a decir, no, ¿sabés que me quiero cambiar el documento y ahora quiero ser hombre? No es así, ¿sí? Esto sería restarle importancia, ¿sí? A la identidad. Entonces el cambio registral no es obligatorio, es opcional, la persona puede acceder a eso, pero no necesita un documento para que la llamemos como quiere ser llamada, ¿sí? Ya con que la persona se sienta así, uno debe tratarla como la persona quiere ser tratada, ¿sí? Esto es muy importante saberlo, porque muchas veces se exige un cambio registral y hay que saber que la ley dice que no es necesario, pero es una ley que muchos desconocen, ¿sí? Y que hacen caso omiso a la ley por más que sepan que está. Que pasa mucho en la burocracia, ¿no? Tanto en las instituciones educativas como en las instituciones médicas, pasa mucho eso. La mamá de Luana, que hablaba Flor, contaba de que la nena, ¿sí? Es más, teniendo el cambio, ¿sí? Ya registral, quería ir a atenderse, ¿sí? Y en vez de atenderla, no la querían atender porque no coincidía el nombre con el que estaba inscrito. Entonces había todo un problema en el documento, no, pero no es. Entonces se pierde el foco, ¿no? De la persona a tratar de encasillarla en un lugar. En vez de atenderle el padecimiento, se quiere ver si encaja o no encaja el nombre. ¿Se entiende? Por eso es muy importante tener en cuenta el apellido, ¿sí? No tanto el nombre de pila, sino el apellido a la hora de los términos burocráticos.
Y también el artículo 5 es importante porque habla de los casos de las personas menores de edad. ¿Sí? Sabemos que la identidad de género se delimita ya, ¿sí? En la minoría de edad, en la niñez. Entonces es importante que este trámite se pueda hacer igual, si no es necesario ser adulto, adulte, ¿sí? Y tenés que ser, si sos un niño, tenés que ser acompañado por tus tutores legales, ¿sí? Pero se tiene en cuenta la conformidad y el deseo del menor, ¿sí? Teniendo en cuenta que el niño tiene juicio propio, que tiene autonomía, y hay que respetar sus intereses. Totalmente. Aparte también, hoy en día, en lo que es el DSM, que es por el cual se hacen los diagnósticos en psiquiatría, o si vos tenés que hacer alguna derivación desde psicología, bueno, haces el diagnóstico a partir de ese manual, sigue teniendo y sigue considerando a la identidad de género desde un trastorno como disforia de género. Y no hace mucho estaba la homosexualidad como un trastorno mental. Bueno, esto también es súper importante porque es de patologizar las identidades y la ley viene a decir que no se requiere diagnóstico y la ley de salud mental sostiene que no se puede, o sea, no está permitido hacer un diagnóstico en relación a una discriminación ni en relación a su edad, raza, género o sexo. O sea, no se puede hacer un diagnóstico en base a eso. No se puede. Y eso es muy importante si acá hay alguien relacionado a la salud mental que lo sepa. Bueno, vamos a la siguiente. Ahí está. Esto tiene que ver con, que a mí me cuesta mucho decirlo porque no puedo creer que esté en una ley. El artículo 12, después vamos al artículo 11, el artículo 12 que tiene que ver con el trato digno. O sea, tenemos que tener una ley que diga que las personas en relación a un cambio, o en relación, cambio hablo del cambio registral, en relación a su propia autopercepción, tiene que tener trato digno, que en realidad está dentro de los derechos humanos. Es decir, que pareciera que no entran en lo humano. Hay algunos autores que vienen a hablar de una lógica más bien monstruosa, como que quedan como lo otro, lo ajeno, lo monstruoso. Y bueno, es necesario que haya una ley para que diga que realmente tenemos que tratar dignamente a la otra persona, nombrarla como quiere ser nombrada, y que realmente lo respetemos, porque como decía Gus, hay una cuestión totalmente burocrática, y que es difícil, porque nosotras entendemos que es difícil estar en una institución educativa, que venga, por ejemplo, un adolescente y te diga, yo en realidad no me llamo, no sé, Paola, yo me quiero llamar Pedro, pero no hice el cambio registral porque no quiero o porque, no sé, todavía no lo hablé con mis familiares y necesitaría su acompañamiento, por lo que sea. Bueno, educativamente se genera un conflicto burocrático, porque también hay una cuestión de la situación legal, de qué pasa con la familia, de qué nombre utilizo, por ejemplo, no sé, en el acto, porque dentro de lo que es el aula y de lo que es la lógica interna del aula, que estás vos ahí con tus alumnos, es más fácil respetarlo, y sigue habiendo personas que no lo respetan, que eso me parece aún más terrible, me parece algo que es una actitud demasiado evidente, porque si vos pones atrás la cuestión burocrática, es comprensible, pero igualmente tiene derecho ese niño, ese adolescente o esa persona. Siempre va a tener ese derecho, porque hay una ley que lo respalda. Porque si alguien viene a decirle algo a ustedes como educadores, le van a decir, mira, tengo la ley 26.743, que habla del trato digno y habla de que debemos de respetar su nombre y su identidad. O sea, más allá de que debería ser un derecho humano de por sí, pero hay una ley. Y hay muchos relatos de muchas personas trans que tienen la ley impresa en su bolsillo. O sea, para ellos y para ellas y para ellas, su billetera es tener la ley impresa para mostrarla en cualquier situación. Porque claro, también anteriormente, cuando era una cuestión de criminalizar, la gente, los policías paraban a las personas trans y no había una ley que los respalde e iban presos. O sea, y hoy en día tenemos una ley y hay muchos policías que lo siguen parando y le tienen que tirar en cara la ley porque tampoco tienen información y también si la tienen no les importa esta ley, que es aún más terrible. Y
y que nosotros como ciudadanos, como hablábamos al principio en lo que es la Ley de Educación Sexual Integral, no podemos realizar una vulneración de los derechos diciendo yo no conocía esta ley. Porque nosotros podemos acceder al boletín oficial en donde se publica la promulgación de cada ley y de cada decreto. Entonces, nosotros tenemos acceso a la información hoy en día. Y entonces nosotros no podemos vulnerar los derechos de los demás. Y el derecho al libre desarrollo personal tiene que ver justamente con la cuestión de que hoy en día todo lo que es el proceso de hormonización, en caso que lo quieran hacer, obviamente, de que quieran tomar hormonas, o el proceso de lo que es la intervención quirúrgica, está dentro de lo que es el plan médico obligatorio, que cubre un 100% de la cobertura. Bueno, vamos a tomarlo con pinzas, porque sí, es así, pero no es algo que ocurra. O sea, hoy en día, todas las personas trans con las cuales yo conozco y me hablo, porque creo que mi formación como tallerista tiene que ser con ellas y no con un libro que venga a hablar de toda la teoría del género, de la performatividad y de lo que sea, sino que es con ellas la construcción. Tuvieron que hacer una denuncia a la Superintendencia del Ministerio de la Salud porque no les querían cubrir el tratamiento hormonal o porque iban al mes siguiente y no había hormonas. Y más en esta situación de pandemia. Entonces, para ellas se volvió rutinario exigir derechos y que se cumplan. Porque por más que sean derechos, no se cumplen y es tremendo. ¿Alguien levantó la mano? O sea, a mí me aparecen cosas, como tengo la pantalla totalmente abierta, no sé si se quiere desmutear Alan Reynoso. O, a ver, está el chat, me parece, a ver. Se equivocó. Dale, sí. Buenísimo. Perdón que interrumpa, Flor. A mí me pasó, yo, bueno, como formo parte del centro de estudiantes, viví una situación que por desconocimiento de estas cuestiones, de esta ley, y hago mea culpa que también deberíamos estar informados todos los que formamos parte de la institución, universidad, escuela, lo que fuere. Me pasó que una vez una chica me consultó por redes sociales cómo hacía para hacer que la facultad la llame por su nombre, porque ella había hecho el cambio de sexo, era varón y hizo el cambio de sexo a mujer, y ella tenía el DNI, estaba identificado como una mujer, pero la querían seguir llamando por el nombre masculino. Entonces, uno por desconocimiento de estas cosas, primero que no sabe qué responder, porque es una cuestión es lógica pura, digamos, si ahora está identificada como una mujer, corresponde a que la institución, primero que conozca estas cosas, porque uno se presupone, y con el acto de presuponer uno a veces también se equivoca, que una institución pública debería manejar esta información, y que además eso va a estar en un documento público como va a ser un título, digamos que es una persona que está estudiando en la universidad. Entonces, uno se queda pensando y diciendo, bueno, pero ¿por qué la facultad no prevé estas situaciones y no está precapacitada para estas cosas? Porque estamos atrasadísimos como sociedad, años luz en un montón de cuestiones. Y a mí me dejó regulando un montón de tiempo esto que pasó, digamos, porque no es la única que le pasó, porque yo conozco más casos, pero fue una sola que me lo vino a decir. Entonces, nada, quería traer esto al caso porque también nos pasa a nosotros como estudiantes de tener compañeros que les sucede esto y nadie dice nada por miedo a que tengan represalias también de parte de los docentes de la institución. Sí, porque aparte también la institución y el docente y la cátedra están como en un lugar de poder y tienes toda esta lógica de si digo algo, después no apruebo más la materia o después no me recibo más, o que es una lógica de poder justamente, y que también, bueno, hay que preguntar también qué quiere la persona, porque muchas veces quizás queremos saltar
y hasta revictimizamos más la situación, pero si tenemos algún compañero que vemos que está siendo vulnerado, es buenísimo acercarse con todo el respeto y decirle, ¿todo bien? O sea, no decirle, vos tenés una ley y tirarle la ley en la cara, sino, como le harías a un amigo o cualquier compañero, ¿todo bien? ¿Estás bien? Sí, bueno, listo, buenísimo. Como saber que estuviste atento a una situación de una violación de los derechos y una vulneración total, y lastimosamente a esa alumna tener que decirle que tiene una ley y que vaya y se la muestra al docente, es terrible, pero es lo que muchas personas terminan accediendo porque no les queda otra. Es muy, muy duro, aparte como decís vos, después el nombre va a estar en el título. Y también un título define un poco cómo uno a lo largo de la vida también va agregando cosas a la construcción de la identidad. O sea, hoy en día yo digo, yo me llamo Florencia, soy tallerista y diplomada, o sea, es parte de mi ser. Entonces, ese título, por más que sea un papel simbólico, implica un montón de cosas importantes. Sí, igualmente tiene cambio registral, así que también debería estar en el título su nombre. Sí, burocráticamente sí, pero bueno. Sí, debería. Y debería estar inscripta con su nombre, así que no deberían por qué llamarlo de otra manera. Y hay que entender, sí, hay que entender Perdón, fue una lucha que no solamente se conllevó al título, sino también al nombre en el xiu guaraní, por darte un ejemplo, y costó una eternidad que se le cambie el nombre en el xiu guaraní, no les estoy diciendo en el título, con el título ya obtenido. Eso es lo burocrático, claro, como traba todo. Y hay que entender que por más que exista una ley, no implica que la sociedad esté al tanto de esa ley y que la vaya a respetar, ¿no? Eso es otra cosa, porque tenemos una ley, pero la gente la desconoce, y por más que la conozca, su mentalidad es otra. Por eso tenemos que hacer este laburo, ¿no?, que estamos haciendo, de repensarnos todos, ¿no? Porque una cosa es Buenos Aires, capital federal, ¿sí?, ámbito académico, y otra cosa son otras provincias, otros pueblos, otras culturas, ¿no? No se puede generalizar el conocimiento de la ley, y por eso es importante estos espacios también. No, aparte de como un acto que para nosotros es sumamente normal y sumamente como burocrático decir, bueno, me anoto a las materias, por ejemplo, para una persona trans es una lucha. Parece ser que su vida se convierte en constantemente tener que luchar para que no lo vulneren, porque, a ver, ni siquiera piden que comprendamos su decisión, piden respeto, piden que, como dice acá Nico, inscribirse simplemente al sistema académico no implica tener que ver un nombre que no es el nombre con el cual vos querés autopercibir si te nombrás. O sea, hasta ese punto, hasta la cosa más niña es una lucha. Y si ustedes escuchan a Gabriela Mancilla, que realmente es un placer escucharla, y recomiendo mucho que sigan por Instagram y por las redes sociales a la Asociación Infancias Libres, es una lucha hasta ir al baño, porque es una lucha hasta ir al baño. Entonces, repensemos nuestro lugar hegemónico y cómo hay ciertos derechos que nos quieren hacer creer que no lo son, como si por ser una lógica hegemónica realmente nosotros sí podemos tener ciertos derechos y otros no, cuando los derechos son de todos y los vulneramos todo el tiempo hasta en el mínimo accionar. Y por eso acá ponemos esta imagen que es muy fuerte, que habla de que la expectativa de vida trans es de 35 años. O sea, no es que solamente ellas deciden vivir de una determinada forma su propia identidad de género, sino que son asesinados, son violentados, tienen un montón de factores de riesgo, pero no por su identidad, sino por cómo la población interpreta eso y a dónde son llevados. Por eso acá tenemos las causales de muerte, y principalmente está asociada al VIH, porque principalmente las personas trans quedan excluidas a un sistema prostituyente, y ustedes imagínense en una situación de prostitución, decirle al hombre cis hegemónico que usan preservativo. Si ni siquiera muchas veces las personas cis, principalmente las mujeres, podemos pedir a nuestra pareja que use un preservativo y nos violentan,
y la decisión termina no siendo totalmente consentida, porque si nosotras pedimos un preservativo es justamente consentir que la práctica sexual se dé de una determinada forma. Imagínense en una situación de prostitución, la lógica de poder que hay ahí es tremendo. Y el 14.7 es de crímenes de odio, que hoy lo llamamos travesticidios. O sea, hay un odio hacia la población trans que se manifiesta en ir y cagarlos a trompadas, porque es esto, porque no es ir y pegarle un tiro, no tiene que ver con una cuestión, es una muerte cruda y violenta. Hace unos años yo me acuerdo de prender el noticiero y encontrar que a una persona trans, un grupo de hombres cis, adolescentes, habían ido a asesinar a un hombre trans metiéndole un palo por el culo, diciéndole que iba a aprender, que así iba a aprender lo que realmente debería de ser. Fue tan doloroso y tan invasivo que se murió de una hemorragia. Entonces, repensemos estos crímenes de odio, realmente nos tienen que interpelar algo de esto. A ver, a mí se me quiebra la voz al decir esto, porque realmente es terrible, y porque realmente, por más que tengamos un niño trans y desde la familia lo cuidemos, lo acompañemos, sabemos que tiene la posibilidad de vivir hasta los 35 años y que no viva más, porque en algún momento nuestro hijo va a querer ir a bailar, en algún momento va a querer salir a la sociedad, una sociedad que lo va a violentar, una sociedad que lo puede asesinar o que lo puede inducir al suicidio. Entonces, obvio que es doloroso y obvio que ¿qué ganas vamos a tener de desear una persona trans más allá de la lógica de la norma si tenemos una expectativa de vida de 35 o 40 años? Cuando nosotros tenemos una expectativa de vida de 75 años, el doble. Entonces, es momento de visibilizar y de dejar de callarnos y de dejar de no poner límites o ante que una persona haga un chiste o un meme en algún grupo de WhatsApp y no decir nada. Es momento de que empecemos a hacer algo, de que esto nos tiene que hacer ruido. Perdón, quería comentarles algo. Tuve la oportunidad una vez de ir al Museo de la Morgue Judicial por un trabajo en el que estaba, y dentro del Museo de la Morgue Judicial hay un torso de un hombre de los años 20, 30, uno de los primeros que habían puesto, donde lo habían matado de esa manera, y lo tienen expuesto así como las primeras muertes que hubo de este tipo de casos, ¿no? Eso les quería contar. Tremendo ver eso. Pero bueno, a veces está bueno ir a esos lugares como también para que te interpele un poco lo crudo que es también, y que tiene que ver justamente con esto, con un crimen de odio. No es un crimen que está relacionado a los crímenes que ocurren quizás entre hombres cis, que tienen que ver con una cuestión más de la agresividad, de los gritos. Acá es, yo te voy a demostrar lo que deberías de vos ser según la norma, con violencia cruda, y también con lo que tiene que ver un poco con, que tiene que ver mucho el hombre en relación a las mujeres lesbianas con, vos sos lesbiana porque no conoces un buen pene, yo te voy a demostrar lo que es un buen pene. Y es como esto de yo te voy a demostrar lo que es bueno y lo que vos deberías ser, al punto tal de terminar asesinando a la otra persona. Y que a veces en los medios de comunicación hablan de murió una... No murió. Lo mataron porque son trans odiantes, que hay una transfobia en la sociedad, por eso lo asesinaron. No es que apareció muerto y no hay una relación cultural directa con eso. Sí, y es muy loco como esto no nos sorprende, ¿no? Como podemos pasar esto en la tele y pasarlo lo más bien, como tampoco nos sorprenden los femicidios, ¿sí? Como sabemos que hay una mujer que muere cada 29 horas a manos de un hombre, y lo vemos todos los días en los noticieros, y no nos sorprende. Ahora vemos que Messi se va del Barcelona,
agarrate, estamos 2 meses hablando de lo mismo. Sí, entonces hay que ver qué prioridades tenemos en la sociedad, ¿no? ¿Qué nos importa? ¿Qué nos interpela? ¿Qué nos llama la atención, ¿no? ¿De qué nos queremos encargar de cambiar y qué no? Así que es importante tener en cuenta esto. Bien. Ya tenemos las problemáticas asociadas, ¿sí?, a la población trans y a las muertes también, a la baja expectativa de vida que tienen, y es porque muchas veces tienen que automedicarse, ¿sí?, porque el plan médico que tienen, o porque no van al hospital porque saben que no van a ser atendidas, ¿sí? Entonces se tienen que automedicar, se tienen que autoaplicar hormonas y aceites, ¿sí?, como aceites de todo tipo, aceite de avión, o sea, cosas que no están autorizadas, ¿sí?, que ellos se la tienen que inyectar para intentar pertenecer, ¿sí?, para ponerse tetas, para ponerse cola, ¿sí?, son cosas que afectan su salud, ¿sí?, que no están controladas por nadie, porque nadie quiere controlar eso, ¿sí?, porque el sistema de salud los discrimina constantemente. Entonces hay que pensar también el rol del sistema de salud, ¿no? O sea, tiene algo que ver en la expectativa de vida y no se está haciendo cargo, ¿no? Porque no tienen cobertura médica. Porque como dijo Flor, hay faltante de hormonas, ¿sí?, en el plan médico obligatorio. Y no pueden empezar a tomar hormonas, después dejarlas, después volverla a tomar, porque genera tal impacto en su cuerpo que eso puede provocar también la muerte o que esté en una situación grave. Después hay que dar cuenta que también son expulsadas del hogar desde niñas, ¿sí? El primer espacio de exclusión es el hogar también, ¿sí?, donde no se aceptan. No se acepta, se rechaza la identidad y se los expulsa y quedan en la calle, ¿sí? Quedan sin tener dónde ir. Por eso acuden también al sistema de prostitución, ¿sí? Desde muy chiques, ¿sí? Desde muy chiques, como no tienen trabajo, no tienen hogar, viven en la calle, eso provoca todo un entorno en el que la única salida que tienen, y la única salida que se les muestra también, es prostituirse, ¿sí? Por eso decíamos todos los casos de VIH, ¿sí?, de sífilis, de todas las enfermedades y infecciones de transmisión sexual. Y también la discriminación institucional, ¿sí?, tanto a la hora de estudiar, de la escuela, ¿sí?, de tener un trabajo, del hospital, todas estas instituciones que representan también a lo estatal, que a la vez es el que promulga esta ley de identidad de género, o sea, vemos la contracara, ¿no?, de lo que es una ley y el que no implica que se cumpla porque no se cumple, ¿sí?, porque esto sigue pasando ahora y por eso estamos hablando de que la expectativa de vida es ahora, ¿sí? Sí, aparte con la discriminación institucional que hay respecto a lo que es la educación, muchos terminan no estando escolarizados, no pudiendo completar sus estudios, y tenemos el bachillerato de Mochaceris, que es el bachillerato popular trans travesti. Imaginen que tuvieron que realizar un bachillerato para que realmente puedan sentirse cómodos ante pares y para que puedan terminar sus estudios. Claro. Tienen que automarginarse, ¿no? Juntarse entre ellas, automarginarse, ¿sí? Crear una institución aparte porque no pueden ser aceptadas, ¿sí?, en diversidad con otros cuerpos, ¿no? Se tienen que agrupar entre ellas. Es terrible. Sí, aparte imagínense que hoy en día para cualquier trabajo es necesario haber terminado el secundario. Y acá estamos hablando de que niñas de 13 años, porque aproximadamente todas las encuestas que hay y todos los promedios estiman que a partir de los 13 años aproximadamente entran al sistema prostituyente, de 13 años que obviamente no van a terminar el secundario porque están en la calle, porque apenas pueden pensar qué van a comer el otro día, cuántos clientes son necesarios satisfacer para que les paguen, y no solo eso, sino que el cliente no me mate. Sí, que eso lleva también a los consumos problemáticos, ¿no? A que tengan que optar por drogarse para poder sostener ese tipo de vida, ¿no? Para poder sostener el abuso y la marginación. Sí, el consumo problemático es abismal, o sea, ya la situación de calle
muchas veces se relaciona con una cuestión de consumo problemático. Imagínense también el transodio que hay atrás. Y por eso acá queremos dar cuenta de que la ley siempre se debe acompañar con políticas públicas. Hoy en día tenemos el programa Acompañar, que bueno, supuestamente es de 2020 a 2022, que tiene que ver con ciertas situaciones de violencia de género. Nosotros vimos que la violencia de género es algo amplio, y que bueno, podemos hablar específicamente de la violencia contra las mujeres o la violencia contra las disidencias sexuales y de género. Este englomera todas las violencias relacionadas y que se basan en el género, y que justamente el objetivo es brindar un apoyo económico durante 6 meses, y este apoyo económico, la idea es para que tenga una cuestión de autonomía, porque como vimos, muchas veces en situaciones violentas, en donde hay un control económico total, la persona no tiene opción de irse a otro lado, porque justamente no tiene un peso y porque no tiene posibilidad de ir a ningún lado. Entonces, nada, se podría construir algo nuevo. Obviamente, 6 meses con un apoyo económico de un salario mínimo vital y móvil no es mucho. O sea, si vamos a ponerlos hoy en día, no es mucho, no es casi nada, pero para ciertas situaciones es importante como ir pensando en que el apoyo económico también es necesario. O sea, además de crear políticas públicas que realmente hablen de una educación sexual integral no binaria para poder incluir a todos, hay como una cuestión bastante prejuiciosa y estereotipada y estigmatizante en relación a los planes. Son los planeros, todos somos planeros, y hay ciertas situaciones en donde es muy necesario un plan social, un apoyo económico para que esa persona pueda salir de esa situación y hacer algo, porque a veces desde la situación en la cual está, de violencia y de marginación, no puede hacer nada, no tiene la capacidad tampoco simbólica de decir, voy y consigo un trabajo. Entonces, nos parecía importante como dar cuenta de este programa, que también tiene que ver con un acompañamiento integral, que bueno, veremos si es integral o no, porque muchas veces hablan de acompañamiento integral y se quedan solamente con una disciplina y no aparece un equipo interdisciplinario real, pero bueno, esto tiene relación con el ANSES, así que está bueno que si ustedes conocen o quieren difundir también información de que hay un programa Acompañar, está bueno visibilizarlo para que lo sepan, porque este es un programa actual, así que nos parece importante que tengan como la información de que son políticas públicas que acompañan a la ley y que es algo que hoy en día se puede acceder. Bien, esta es otra medida, ¿sí?, que tomó el gobierno hace poquito, ¿sí?, que se conoció, que habla de que la comunidad travesti trans, ¿sí?, tiene el Estado tiene la obligación de que el 1%, ¿sí?, de la planta estatal sea ocupada por las diversidades sexuales y de género, ¿sí?, por personas travestis, transexuales y transgénero, que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo, ¿sí?, y que si las personas no llegan a completar los estudios que se necesitan, ¿sí?, se les permita ingresar con la condición de cursar los niveles educativos que les falten, ¿sí? Esto es importante, y también está la crítica de, bueno, nivel de idoneidad, ¿en qué sentido? Si las personas trans muchas veces no pueden ni terminar la escuela, ¿no? Muchas veces son apresadas y tienen antecedentes, porque tuvieron que prostituirse. Entonces es una cadena muy difícil de cortar, y por más que haya estas políticas públicas, no tienen en cuenta todo lo que sufren las personas trans, ¿no? El nivel de vida que pueden llegar a tener y que tal vez no pueden acceder a tener la idoneidad que se necesita para el cargo, porque no pudieron estudiar, porque la sociedad no les permite estudiar. Entonces es interesante repensar esto, que a pesar de que está bueno, porque tiene que haber una ley para que los contraten, porque si no, no los contratan, ¿sí? Hay que ver que esos requisitos son un poco ilusorios, ¿no? Como difícil de lograr para la comunidad trans. Aparte, hoy en día para cualquier trabajo te piden no tener antecedentes penales, y como dice Agus, lastimosamente, antes era criminalizada la situación de
la transexualidad como también a criminalizar todo lo que tiene que ver con la homosexualidad. Entonces, bueno, es esperable que tengan antecedentes penales, lastimosamente. Bueno, queríamos traer a dos referentes, que es Diana Zacayán y Loana Berkins, que Loana Berkins está en la siguiente, ahí está. Que bueno, ambas fueron, lastimosamente, porque fallecieron, activistas trans con una autopercepción de identidad de género trans. Diana Zacayán desde los 17 años asumió su identidad. A partir de movimientos políticos empezó a luchar, una lucha política, para que realmente haya derechos. Fue encarcelada muchísimas veces, es decir, que tenía antecedentes penales, tenía muchas luchas con la policía, y lo que nos parece importante destacar es que tuvo un gran acompañamiento en lo que es la ley de identidad. Fue una gran activista por la ley de identidad de género. Esa es la foto con Cristina Fernández, que en ese momento era la presidenta, en donde surge la ley de identidad de género, que fue realmente un logro. Si ustedes ven videos de lo que fue todo el movimiento y toda la cuestión de la identidad de género, realmente las personas trans no lo podían creer, porque era algo increíble y porque somos pioneros. Argentina es uno de los países pioneros en tener una ley de identidad de género tan completa y cero patologizante. Realmente es algo que lo cual tenemos que estar orgullosos a nivel de marco legal, pero bueno, nos queda mucho que hacer en relación a la praxis. Y lo más importante, y lastimosamente, es que Diana Zacayán fue asesinada en el 2015, por lo que se considera un travesticidio. Fue el primer caso jurídico en donde la sentencia, el fallo, aparece como travesticidio en relación a un crimen de odio en base al género. Entonces, jactó lo que se denomina en derecho jurisprudencia, es decir, que a partir de Diana Zacayán en adelante se puede considerar jurídicamente la figura de travesticidio. Y acá tenemos a Loana Berkins, que también, militante, fue la primer travesti con un cargo político y con un trabajo estatal. También con Diana Zacayán luchó por la ley de identidad de género, aunque la cara principal de la identidad de género y la referente activista es Diana. Pero Loana Berkins es también una gran referente en relación a todo el activismo trans travesti. Y bueno, fundó la primera cooperativa textil para trans y travestis, y falleció en el 2016, creo que por una enfermedad relacionada a la neumonía. No hay mucha información sobre eso, pero no, la verdad que tampoco nos parece pertinente. Nos parecía así pertinente remarcar la cuestión de la figura jurídica de travesticidio. Y acá tenemos una frase de Loana Berkins que nos interpela y nos encanta con Agus, que es: el tiempo de la revolución es ahora. Estoy convencida de que el motor del cambio es el amor. El amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo. El amor que sigue siendo negado y que parece que es totalmente opuesto, que es un odio que hacia las personas trans. Bien. Bueno, acá pusimos, cosas a tener a considerar, ¿sí? Para tratar con respeto, ¿sí? A las diversidades, desde nuestro lugar, ¿sí? Qué poder hacer, siempre respetar, preguntar cómo quiere que la llame, cómo quiere que le llames a la persona, ¿sí? Preguntar siempre el nombre, pronombre y el género de la persona, ¿sí? Aunque difiera el documento, ya sabemos que el documento no tiene nada que ver con la identidad, ¿sí? El documento es lo que nos asignaron, impuesto, ¿sí? No tiene nada que ver con la autopercepción. También desde nuestro rol, sobre todo profesional, desde el ámbito de la salud, ¿sí? Tanto con nuestros hijos, no patologizar las identidades ni las orientaciones sexuales. Sabemos que no hay algo que esté bien o que esté mal, ¿sí? Por más que nos hayan hecho creer eso.
Por otro lado, no presumir que porque tengo determinado género, determinada orientación sexual, ¿sí? Tiene que ser eso un factor de riesgo para infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Es un problema igual porque sabemos que no hay preservativos para ponerle personas con vulva que quieran tener relaciones, ¿sí? Porque está pensado desde la lógica penetrativa, ¿sí? Entonces tiene que ingeniárselas como pueden para hacerse un campo de látex, ¿sí? Con el preservativo masculino y utilizarlo, ¿sí? Para no tener ITS, pero de por sí no es un indicador que nos permita inferir que van a tener más o menos enfermedades o infecciones, ¿sí? Sabemos que lo que lleva a esto es la sociedad, por ejemplo, en el caso de la prostitución en las personas trans y travestis. También no presumir prácticas sexuales, ¿sí? No presumir que todo el mundo es heterosexual, ¿sí? No presumir y que la persona no tiene por qué aclarar que es homosexual, bisexual o lo que sea, porque nosotros tampoco aclaramos que somos hetero, ¿sí? Simplemente se naturaliza. Entonces, no hay que preguntar, ¿sí? No es algo que tampoco que nos incumba, ¿sí? Preguntar si alguien es homosexual, heterosexual, bisexual. Y por otro lado, promover siempre la autonomía de la persona, ¿sí? En cualquier institución que esté, darle el lugar y el derecho a decidir. Perdón, sabemos que se está haciendo un poco largo, se nos extendió un poco con todo el debate, así que los que tengan que irse no pasa nada, ¿sí? Gracias por estar igual. Bueno, esto tiene que ver lo que venimos hablando un poco. Esto si quieren después lo pueden ver como en detalle con el Power, así que no hay drama con eso, pero se los podemos mandar. Que tiene que ver justamente con recalcar que muchas veces no es solamente el hacer la discriminación, sino que omitir, silenciar, invisibilizar, y que muchas veces insultos, humillaciones, ridiculizaciones, chistes, también son prácticas que tienen que ver con la discriminación y que pueden causar realmente un daño emocional, un daño de la autoestima, del autoconcepto que tiene esa persona de sí misma, una degradación y hasta puede llevar a cierta cuestión de ideación suicida y bueno, como vimos, asesinato. Y acá tenemos un video que esto sí nos gustaría mostrar, ya nos falta poquito para ir cerrando. Lo voy a poner y ustedes me dicen si lo escuchan. Uy. A ver. Tiziana no siempre fue Tiziana. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Sí. Quizás se vea un poquito trabado, pero eso lo descargué y todo, pero bueno, vieron cómo es el internet. Lo importante es como que escuchen el relato. Dura 4 minutos, es cortito. Yo cuando tenía 8 años quería ser nena. Y yo era tímida, muy tímida. Tímido, en esos tiempos. A los 6 años se me plantó un día y me dice, mamá, yo soy gay. Y le dije, ¿vos sabés lo que significa ser gay? No. Y entonces traté de explicarle. Ella me miró así como que no, mamá, eso no. A los 8 años, Tiziana se armó de valor para contarle a sus padres cómo se sentía. Íbamos en el auto con el papá, íbamos los 3 solos. Y me dice, yo tengo un sueño. Yo tengo ese sueño todas las noches. Que cuando yo me despierto, soy una nena, me veo en el espejo y soy una nena. Yo quiero ser una nena. Mi mamá me dijo, bueno, me miró con cara de, a mí no me importa si sos nena o varón, o unicornio, pero siempre te voy a amar. Pero por dentro tenía miedo. Miedo porque siempre en las noticias a las personas trans se la asocia con policiales, o que se la encontró muerta, o que la golpearon. Al padre de Tiziana le llevó más tiempo aceptar que tenía una hija trans. Sentí escalofrío cuando me habló y me dijo que se sentía nena, porque a mí me criaron que los hombres no lloran. Me dije a mí mismo, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué le voy a negar el amor a mi hija?
¿por qué me voy a poner del otro lado? Como rechazándola, negándola, no ayudándola a que ella sea quien quiere ser y se construya como ella quiere construirse. A los 10 años, Tiziana se convirtió en la niña trans más joven en obtener el cambio de documento de identidad en la provincia de Salta, Argentina. Ahora, su DNI refleja su verdadera identidad de género. Cuando recibí mi DNI, recibí como si fuera mi primer cumplido de nena. Ahora lo tengo acá y es como mi placa. Ese día fue el día más feliz de mi hija, que fue repartir abrazos a todo el mundo. Para mí fue una de las tantas batallas ganadas. Fue la primera, pero no la última. En Argentina existe por ley el derecho a la identidad de género, pero Tiziana sufre discriminación por ejercerlo. La verdad que está siendo un poco dura la vida con mi hija, solo por ser. Y muchas veces duele. Tiziana es rechazada por el resto de su familia y dice que sufrió bullying en el colegio al que asistía. La principal causa creo que es la ignorancia y la falta de empatía, porque mi hija no pide que la acepten o que estén de acuerdo con lo que ella siente, sino que la respeten. A algunas personas sí deben ser que me dicen que no les gusta mi aspecto. Y bueno, es su problema. Según los padres de Tiziana, la infancia trans es invisible para muchas personas, y eso es un problema. Aunque lo quieran invisibilizar, lo quieran negar, los niños y las niñas trans existen y van a existir y cada vez se van a animar más a contarle a sus papás. Nosotros tenemos que escucharlos y protegerlos. Antes Tiziana era una personita triste que odiaba cortarse el pelo. Y ahora es una nena plena, es una nena feliz. Las personas trans siempre están asociadas con hechos policiales y no es así, y eso es lo que yo voy a cambiar con mi hija. Mi hija se va a morir de vieja, feliz. Ser gay, lesbiana, trans, para mí es muy normal. Es ser libre. Bueno, espero que les haya gustado el video. Nos parecía importante traer un relato en primera persona y que es esto, ¿no? El sueño de la madre es que ella muera de vieja. Es terrible, es muy, muy duro. Y cómo nos muestran que todos los prejuicios están en los adultos, que las niñas lo ven con total normalidad también, ¿no? Que dicen, para mí ser lesbiana, gay, trans, está perfecto, es una forma más de ser, ¿no? Sí, acá queremos hablar un poco sobre algo que ya venimos diciendo, como que ya las diapos que siguen es algo que fuimos diciendo, esto de que sí, la primera institución es la familia es la primera institución de las niñas, y que lo importante es eso, ¿no? Que la educación que les brindemos no sea binaria, ni heterosexual, ni que deben de corresponder a lo que es esperado o no, y que realmente sean considerados sujetos de derecho, que tengan voz, que se los escuche, que realmente tienen un montón de cosas que decir y tenemos un montón de cosas que aprender de los niños, porque también es eso, no solamente escucharlos, sino aprender de ellos. Yo viendo este video decía cuánto hay que aprender y escucharlos y saber que su demanda es válida, que realmente hay ahí un deseo de que escuchen, un deseo de que la respeten, porque es como decía ella, ni siquiera quiero que me entiendan, quiero que me acepten, quiero que no me hagan bullying, quiero poder ir al colegio y poder educarme, porque muchas veces, por más que la primera institución sea la familia y sea una educación libre, cuando vamos a la institución educativa, esto no pasa. Y imaginen ustedes lo doloroso que es brindarles una educación realmente que no sea binaria, ni heterosexual, ni normativa, y que venga tu niña llorando porque en la escuela no lo dejaron entrar al baño, o porque en la escuela, cuando se separan a los niños por fila, le dijeron, no, vos pertenecés a la fila de los varones porque tu genital indica que sos un varón.
Vamos a la siguiente. Bien, después hablamos siempre de no la familia, porque no hay un solo tipo de familia, ¿sí? Sino que hablamos en plural, ¿sí? Las familias. Y la familia no solo el parentesco de sangre, ¿sí? Por esto no hay un consenso, ¿sí? Una definición universal de la familia. Porque la familia en sí no existe, ¿sí? No existe un solo tipo de familia. Y que hablamos siempre de familia cuando haya vínculos de cuidado, ¿sí? Cuando haya vínculos de respeto, ¿sí? De contención, ¿sí? Y esto se siente y se construye, ¿sí? Siempre se construye. Nunca, no tiene que ver solo con lo sanguíneo. Por eso hablamos de diferentes tipos de familia y de no juzgar de nuestra lógica, ¿sí? De lo que nosotros pensamos que una familia debe ser o una crianza debe ser, que ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, esto es reflejar un poco también esto, ¿no? Primero de una cuestión de la investigación sexual, de que es lo que hablamos un poco con la ESI, de que hay curiosidad por conocer el cuerpo y que tenemos que avalar eso. También avalar que obviamente la genitalidad es una cuestión de las partes íntimas, pero que en los niños hay un montón de curiosidad, y que para los niños no hay una cuestión de comprensión como nosotros, porque nosotros debemos de comprender ciertas cosas porque somos educadas con ciertas normas. En cambio, ellas es una educación totalmente distinta a la que va a tener, por ejemplo, la generación de ahora, si realmente podemos criarlo a partir de una infancia libre. Bueno, y acá hablamos un poco de las crianzas, relacionado, bueno, principalmente a que implica siempre un cuidado, una educación, implica una cuestión del deseo, de la caricia, y que también es una cuestión también puramente social sobre quiénes crían bien, quiénes crían mal, como que se pone ahí una pauta límite en donde, bueno, esto es criar bien, esto es criar mal. Yo me acuerdo que se había difundido una foto de una mujer cis amamantando a su hija usando el celular, y todos saltaron una cantidad de críticas, y obviamente que es un momento en donde se está sexualizando al bebé en relación a la caricia, a la afectividad, pero también bien sabemos que constantemente estamos teniendo un montón de tareas domésticas y un montón de tareas del cuidado, y que también hay derecho a poder usar el celular, también hay derecho a poder tener un momento de privacidad, y si ese momento no se puede, bueno, se tendrá que compartir con el hijo desde los primeros momentos, a crear también de que una es independiente también de ese niño, pero que en ese momento ese niño necesita un cuidado mucho más afectivo, que lo llamamos como una crianza más relacionada de apego, como esto de cuerpo a cuerpo, que antes no era tan así, porque antes había una crianza mucho más colectiva. No sé si Agus, vos querés decir esta, que también tiene que ver con lo que venimos hablando. Sí, lógico. Crianzas respetuosas, siempre, ¿no? Es importante dejar de lado esta lógica adultocéntrica, ¿sí? De que uno sabe lo que es mejor para el niño, ¿sí? Y también es importante reconocer que cada persona hace lo que puede, ¿sí? Lo que sabe, lo que le enseñaron, y todas las personas hacen un esfuerzo de crianza, y no hay que juzgar siempre desde lo que uno cree que está bien. Después, por otro lado, conocer al niño como sujeto de derecho, pedir permiso, ¿sí? Pedirle perdón, porque también no se justifica todo con, ay, soy tu mamá porque soy tu papá y yo tengo derecho a hacer lo que con vos se me plazca. No es así, ¿sí? También tenés que poder pedir perdón, hablarle con respeto, ¿sí? Explicarle las cosas, ofrecerle la información, ¿sí? Que te solicite, que te pregunte, responder a las preguntas, ¿sí? Con información válida, darle la posibilidad de elegir, ¿sí? Desde que quiere, desde todo, ¿sí? Que quiere jugar, con quién, cuándo, cómo quiere vestir, ¿sí? Con quién se quiere relacionar, con quién no. Y bueno, y que los límites también tienen que estar, obviamente, pero tienen que ser desde lo constructivo y no desde el castigo, ¿sí? Se tienen que armar conjuntamente los límites, no imponerse. Que siempre es mejor reforzar desde lo positivo,
¿sí? Si hace algo bueno, premiarlo, pero no desde la lógica del castigo, ¿sí? Porque eso no hace que tenga otro tipo de conductas positivas, sino que todo se centra en la conducta mala, ¿sí? Entonces reforzar lo bueno, siempre recalcar lo bueno. Mismo desde la educación, obviamente, no centrarse en el error, en lo malo, sino en lo que puede hacer, ¿sí? En lo que hace que está bueno. Y bueno, esto también ya lo vimos, la culpa en las crianzas ya lo vimos, de no culpabilizar, ¿sí? De no juzgar. Bueno, este es como un fragmento de un cuento que trajimos que también, para más en detalle, nos piden el PowerPoint y lo pueden ver, pero bueno, tiene que ver de una niña que realmente estaba segura de su autopercepción en relación a su identidad y no entendía cómo, si su familia tanto la quería y tanto la cuidaba, no podían comprender que ella en realidad se llamaba Matilda, que es el nombre que ella elige, porque considerar al niño como sujeto de derecho tiene que ver también considerar de que puede elegir cómo quiere ser llamado, de que puede elegir cómo vestirse, porque muchas veces pasa esto de que le tenemos la ropa, por ejemplo, preparada. Bueno, démosle la posibilidad de que cada niña elija qué quiere ponerse, cómo quiere vestirse. Sabemos que conlleva tiempo, sí, una crianza respetuosa conlleva tiempo, que muchas veces viene a poner en tensión la lógica de las tareas domésticas y al cuidado, pero por eso es súper importante tener en cuenta cómo se reparten las tareas del hogar en la familia, y que la crianza respetuosa no siempre tenga que venir de la madre que entiende y comprende, sino que toda la familia entiende y comprende y que habilite el acompañamiento. Y bueno, esto es una cuestión de transmitirle qué derechos son del niño, en relación a que desde niña enseñarle que tiene derecho a que sea tratado como quiere, a que sea llamado como quiere, a poder luchar y a poder quejarse, habilitar la queja cuando no se respeta y se vulnera un derecho, que se pueda manifestar, que pueda ser escuchado, que realmente alce la voz, enseñarle que tiene derecho a la educación, a una educación sexual integral, a que no se hable desde el tabú y desde la prohibición, sino desde habilitar siempre la voz de los niños. Entonces, si esto lo podemos construir desde la infancia, vamos a poder dar cuenta de construir, de ayudar a que esa persona construya una posición de que cuando se vulneren sus derechos pueda hacer algo con eso. Y que cada forma de hacer algo va a ser válida. Es como hablábamos la clase pasada en relación a la denuncia. Es válido que una mujer denuncie y es válido que una mujer no denuncie. Es válido lo que cada persona pueda hacer con una vulneración de derechos. Y bueno, ahora sí, cerrando un poco, ya son las últimas 2 diapos, repensar qué pasa con la niñez y la adolescencia en este aislamiento social preventivo y obligatorio, que bueno, quizás hoy en día está todo medio desvirtuado porque, bueno, por lo menos acá en Capital Federal ya está casi todo abierto, y ya no hay tanto aislamiento social preventivo y obligatorio, pero está bueno también repensar qué hacer cuando hay tiempo en el hogar. Y ahí Agus va a sí, obvio, que aunque se haya liberado todo bastante, los niños y adolescentes siguen sin ir a la escuela, ¿sí? Siguen sin tener ese tiempo para relacionarse con los pares y salir del ámbito del hogar, y una convivencia que estás todo el día o casi todo el día, si en una misma casa. Entonces, acá pusimos algunas recomendaciones que les pueden servir, ¿sí? Mismo para transmitir o para usarlo ustedes, ¿sí? Son madres, padres o viven con niños y adolescentes, ¿sí? O sea, planteamos cómo poder abordar la ESI en el aislamiento preventivo, ¿sí? Si vemos que los niños y adolescentes están sobrecargados de actividades en la escuela, porque sabemos que los matan actividades, porque se quiere compensar ese tiempo que no se está en la escuela y suponer que no pasa nada y que hagan todo en el hogar también, y es entendible porque hay contenidos que se tienen que dar, pero esto lleva a sobrecargar al niño, ¿sí? Entonces, no imponerle la ESI como una charla, bueno, vení, vamos a hablar y hacer una actividad de ESI o a charlar sobre ESI, sino que podamos armar una estrategia para intervenir y para hablar de sexualidad en todos los espacios, ¿sí? Cuando se dé, cuando miremos una peli, cuando miremos una serie, cuando estemos jugando a algo, cuando surge una canción, o sea, tratar de meter la ESI en esos ámbitos, ¿sí? No proponerlo como una actividad más, y tratar de ver la estrategia e implementarlo de distinta manera.
Otra cosa que pusimos acá es que puede haber conflictos que surjan en la convivencia, ¿sí? O sea, puede ser cansador, ¿sí? O sea, los niños necesitan tener su espacio de privacidad, ¿sí? Necesitan poder tener espacios que sean solo de ellos. Eso es importante, ¿sí? O sea, espacio de privacidad y espacios de encuentro, de comunicación y de diálogo. Tener estas dos aristas. Y después tener en cuenta que la adolescencia conlleva ciertos cambios, ¿sí? Ciertos cambios hormonales, ciertos cambios actitudinales, cierta rebeldía, cierta identificación y querer estar con los pares. También lleva el querer dormir más, ¿sí? El querer comer más. Son dos cosas fisiológicas que pasan y que a veces uno se piensa que el adolescente lo hace porque no quiere hacer las cosas, ¿sí? Y se lo toma de una forma por ahí agresiva con el adolescente o culpabilizándolo. Y no es así, sino que hay que comprender y entender que esto pasa. También, bueno, no desvalorizar las emociones que ellos sienten, ¿sí? Tratar de hablar, tratar de escuchar, tratar de respetar. Entender que también ellos están alejados de sus padres y en este momento tan importante que es la adolescencia para estar con los padres. También que comprender que la escuela implica un ordenamiento de rutina que ya no está, ¿sí? Ordena cuándo dormir, cuándo comer, ¿sí? Es todo un ordenamiento de la vida que ya no está y que se puede complicar, también puede haber ciertos conflictos ahí. Entonces habilitar la escucha es importante para que ellos puedan expresar lo que sienten con esto. También es un buen momento, ¿sí?, de hablar de los derechos sexuales y derechos reproductivos que tienen los adolescentes en este ámbito, ya que tenemos más tiempo para estar juntos. Construir reglas de convivencia también, ¿sí?, redistribuir las tareas de forma equitativa. Sabemos que si de la infancia y la adolescencia no enseñamos que las tareas del hogar son cosas de todos en la casa y que no es ayudar a la mamá, esto se puede pensar como que es así, ¿se entiende? Si yo desde la infancia me crío que la mamá hace y los demás ayudan a veces, voy a reproducir ese estereotipo durante toda la vida. Entonces poder hacer una distribución de tareas en el hogar, de que cada uno haga algo y que esas tareas vayan rotando, genera una distribución equitativa, ¿sí?, de las obligaciones y no condena a la mujer a tener que hacer esos trabajos. Y también es una forma buena de incorporar estos hábitos, hacerlo a través del juego, ¿sí? Establecer juegos, o sea, que las tareas del hogar se conviertan también en cosas lúdicas. Sí, aparte, algo que se ve mucho en las infancias, por lo menos yo que estuve cerca de niñas, es cómo les gusta desordenar, y quizás a veces pasa esto, desorden, orden, desorden, orden. Bueno, casi siempre la lógica termina en desorden y no pasa el orden y bueno, en la familia entra el caos. Pero también desordenar con las niñas, tipo ir a desordenar, ir a crear caos y habilitar el caos y que ese caos se puede ordenar, porque eso también implica un aprendizaje para el futuro, en donde que se puede crear un caos, se puede crear un desorden total, y es algo que se puede ordenar de a 2, de a 3, de a 4, y eso también implica también pedir ayuda para ordenar, habilitar el pedir ayuda, el decir, no puedo solo, me ayudás, también habilitar que el error se puede dar en los niños y hay un error lógico, hay errores totalmente esperables a cierta edad, y si por ejemplo, no sé, se sirven un vaso de agua y tiran el agua, mostrarles que uno como adulto también lo hace, que uno como adulto tiene un montón de errores. Así que nada, era para agregar eso. Y como último, gracias, y saben que si tienen dudas o comentarios nos pueden también mandar un mail o por Instagram. Gracias a todos por escuchar. Bueno, gracias en serio, chicas, la verdad, agradecido es poco, igual la realidad es que los protagonistas son todos los que estuvieron acá. No sé si quedó alguna duda, si alguien quiere preguntar algo, si no, ahí tanto Flor como Agus dejaron el mail para que se puedan comunicar con ustedes. Así que bueno, nada, desde
nosotros como agrupación les agradecemos infinitamente por participar de esto. Para nosotros es sumamente necesario. Primero, como lo dije al arranque, como futuros profesionales, como profesionales también, sino también como personas. Así que la verdad, desde ya, mil gracias a ustedes por este taller. Y bueno, quedamos en comunicación. Gracias también de parte, lo digo, de Ojos Abiertos, que es uno de los primeros talleres que se hace del programa. Ahí está Nati también, que es una de las chicas que lleva adelante el programa. Así que no me queda más que decir como Gustavo. Gracias totales. Gracias a todos, la verdad que un placer y un placer que se sigan promoviendo estos espacios. Gracias a todos por los mensajes que vamos recibiendo también de que les gustó, que les sirvió. Sabemos que esto es un trabajo en relación a que implica una planificación y demás, bueno, quienes son docentes sabrán el tema de la planificación, pero realmente nos parece mucho más importante priorizar que esto llegue y que realmente se dé la educación sexual integral que no tuvimos y que muchos no tienen. Así que el placer es nuestro. Muchas gracias. Gracias, bueno, no me queda más que decir, ya dijo todo Flor, pero nada, siempre estos espacios suman, nosotros lo hacemos con todo el amor del mundo, todo el cariño, y nos encanta que cada vez se sume más gente. Así que nada, porque la ESI sea un derecho y se cumpla, y la identidad de género también, y porque la sociedad se ayorne a las leyes que tenemos y que los derechos sean de todos. Gracias. Bueno, damos por concluido. Gracias, en serio, miles de aplausos virtuales y bueno, espero que se cuiden todos y bueno, que sea liviano todo lo que queda de año. Totalmente, nos estamos Cerramos viendo. acá, nos estamos viendo. Chao, gracias a todos. Chao, cuídense todos. Gracias por la invitación y bueno, seguimos la cuenta como para otra invitación de ustedes, agradecida también por toda la información que nos dieron, que nos brindaron y además el tiempo que seguramente habrá llevado en preparar esto. Se agradece el tiempo y los 3 talleres, bueno, yo me agregué a 2, no pude el primero, pero bueno, agradecer también porque enriquece también nuestro trabajo, obviamente con el trabajo de ustedes, y esto me parece que es la ESI, ¿no? Aportar cada uno desde nuestra experiencia, desde nuestro lado, y bueno, esperando próximos talleres para darnos, obviamente, apoyo mutuamente en cada organización. Ahí veo a mi compañera Flavia, que también la invité, la obligué a venir. No hacía falta que me obligaras. Yo me Muy bien. sumo en todo lo que puedo. Excelente la charla, la verdad que sí, contentísimas y muy agradecidas. Gracias y sí, como decís vos, la idea es sumar conocimiento entre todos porque hay cosas que nosotras no sabemos y también es humano decir, esto no lo sé. La verdad que nos surgió una pregunta, pero a veces surge una pregunta que vos decís, esto no lo sé, y también está buenísimo habilitar el no sé y que otros sepan. Así que gracias y cuídense mucho, que está bastante complicada la situación. Así que realmente cuídense y les mandamos un abrazo virtual. Y saben que cuentan con nosotras por la cuenta y para lo que necesiten. Gracias y éxitos. Gracias. Éxitos a todos. Gracias. Chao a todos. Chao. Chao, chao.